Éxodo 14 y versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El versículo 13, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para hoy. Versículos 13 y 14. Alguien aquí vino hoy y la situación en la que está encontrando, esto no es un sermón, esto es un mensaje para ti, específicamente para ti. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pues los egipcios que ven hoy, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿qué haces cuando la atadura de la que te habías liberado regresa? Y tú le agradeces a Dios. La Biblia dice que Israel marchó con solidez y 3 días después Dios les advierte, pero cuando estás en un buen humor, no escuchas las advertencias. Cuando estás en un buen humor, no escuchas nada negativo, dices, rechazo esa energía. Dios les advierte que el faraón va a volver y, no para asustarlos, les dice, ganaré honor y todo el mundo sabrá que soy el Señor. Y lo que pasa, la Biblia dice que la presencia del Señor fue tan evidente en el campamento de Israel, en el momento en que salieron de Egipto. Recuerda esto, la presencia de Dios no apareció cuando apareció de vuelta el faraón, sino en el momento en el que se fueron de Egipto. La nube y el fuego comenzaron a acompañar a Israel por los siguientes días, y cuando caminaban en esta solidez, en regocijo y alabanza a Dios. Pero luego empezaron a escuchar los carros y a ver el polvo acercándose. Esto mismo de lo que Dios nos había liberado está viniendo de vuelta, y todos los sentimientos negativos empezaron a volver. Todos los peores escenarios volvieron a pasar por su mente. Tendríamos que haber muerto en Egipto, ¿por qué nos habría sacado aquí? Y viendo adelante está el Mar Rojo, lo cual es una imposibilidad natural. Alguien diga imposibilidad natural. No demoníaca, el Mar Rojo no es algo demoníaco, es algo natural. Una imposibilidad natural. Detrás de Hechos sí están las fuerzas demoníacas. Detrás de Hechos está el enemigo. Detrás de Hechos están las cosas que Dios aplastó con el poder del Espíritu Santo. Atrás está el enemigo. Así funciona en nuestra vida. Cuando llueve, se inunda. ¿Has visto que muchas veces la gente dice, Vlad, ¿es esto demoníaco o no? Muchas veces es ambas. Cuando encuentras un problema natural, usualmente los problemas naturales atraen intervención demoníaca también. Y no estoy diciendo que una persona tiene un demonio, pero experimentan ambas cosas, una presión natural y una presión demoníaca. ¿Has experimentado esto? Es una enfermedad natural, pero obtienes esta presión sobrenatural en tu cerebro, esta depresión, esta ansiedad, y experimentas ambas al mismo tiempo. Experimentas el problema natural en tus finanzas, pero también hay una pesadumbre que dices, ¿de dónde sale? Bueno, por cierto, viene porque el Mar Rojo está enfrente mío. A veces no es el Mar Rojo, son ambas cosas. El Mar Rojo, lo natural, y algo espiritual que está colisionando y tratando de aplastarte. ¿A quién le estoy hablando? Quizás no es para ti, quizás es para tu vecino, pero hay alguien que está aplastado entre dos enemigos. Tú te convertiste en la carne, en el medio de un sándwich. La situación natural, Dios te promete que vas a ir a algún lado, te da la promesa de miel y leche, y que habrían buenos días en tu vida y en tu camino. Y empezaste a caminar, por ejemplo, con Cristo, pero esto no duró mucho. De hecho, nada bueno dura demasiado en tu vida. De hecho, se te recuerda que las cosas siempre terminan saliéndote mal. Solo ocasionalmente tienes un poco de luz, pero las cosas siempre vuelven a lo normal, y tu normal es la derrota.
Tu normal es la atadura. Sí, eres hijo de Dios, sí tienes una promesa de Dios, pero tu normal se ha convertido en una atadura en Egipto. Atadura en las finanzas y finalmente tienes una pequeña revelación solo para ser arrastrado de vuelta a tu normal. Pero hoy estoy aquí para recordarle a alguien. Cuando Jesús nos libera, Él nos libera de hecho. Cuando Dios toca tu vida, Él te arruina para ser normal. Cuando Dios toca tu vida, ser normal ya no va a ser más normal. Dios va a cambiar tu normal a algo que va a ser sobrenatural. Cuando mi esposa fue liberada, ella empezó a experimentar ataques demoníacos. Cuando nos casamos, ella no los tenía previo a nuestro matrimonio. Yo no podía entender por qué y qué había abierto la puerta. Y comencé a entender un poco más adelante de cómo las maldiciones generacionales ocurren. E interesantemente, incluso si estudias psicología, te dirán que hay cosas en tus genes que yacen durmiendo y que son activadas o tienen resurrección, son activadas durante algunos estreses de la vida que usualmente vienen de cambios en la vida. Entonces, por ejemplo, si eras soltero y hay gente que se casa, es un gran cambio. O vivías en un estado y luego te mudas a otro estado, es un gran cambio. Para algunos de ustedes estaban casados y tenían hijos y digamos que... ¿Cómo lo llamas cuando tienes dos hijos a la vez? Tienes gemelos. Iba a decir trillizos, pero bueno, tienes gemelos directamente. Y un gran cambio de vida. Si bien es emocionante, al mismo tiempo es muy diferente. Y lo que hace lo distinto para alguna gente, les causa a veces un estrés agudo. Y hay cosas que tenían en sus genes, como por ejemplo, células de cáncer. Se pueden activar. La psicología inclusive nos dice esto. Yo me casé con mi esposa, no hay problema. Es una de las personas más felices que conozco. Fue una hermosa escuela, a una hermosa iglesia también. Me casé y dentro de las primeras semanas empieza a tener estos ataques demoníacos anormales y nosotros ya estábamos haciendo liberación. Le dije, bueno, voy a expulsar estos demonios de ti, será muy fácil. Sé las 4 R's. Reconocer, arrepentir, renunciar, reprender, reemplazar, renovar, permanecer en la presencia de Dios. Oremos. Y nada pasó. Oramos y nada pasó. Ayunamos y nada pasó. Y entonces digo, ¿de dónde viene todo esto? Y entendí que su madre y su abuela habían batallado con algunas de estas cosas. Y digo, ¿por qué si tú nunca antes habías tenido este problema? ¿Por qué después de casarnos? Bueno, el cambio de escenario en la vida disparó algo. No fue estar en Tri-Cities lo que generó la maldición, sino lo que la activó. Recuerdo que fuimos a un ministerio. Por eso muchas veces cuando estás orando y haces tu parte y te das cuenta que no estás obteniendo la revelación que necesitas, alguien a veces puede entrar y tú puedes tomar ministerio de otra persona. Y el ministro, una nueva persona, ora por él. No hubo manifestación porque no toda liberación requiere manifestación y vómitos y todo. Él dijo, eres libre y ella se sintió tanto mejor. Por cierto, el ministerio te dice, eres libre. Te sientes mejor. Volvimos a casa y luego todo era lo mismo. ¿Y qué haces? Si crees en la palabra de que eres libre, pero 3 días después, todo vuelve. Una opción es, bueno, tenemos que ir a otra liberación. Y yo recuerdo, mi esposa me miró y me dijo, no, pero yo soy libre, no voy a ir a otra liberación. Bueno, sí, lo creo, pero ¿por qué sigue pasando lo mismo? Y ella me dijo, es el faraón que está volviendo. Y todo lo que tengo que hacer es ir adelante. Y el enemigo que veo hoy, voy a seguir viendo, ya no más. Este proceso de cruzar el Mar Rojo para mi esposa fue 1 año y medio. Pero puedo decirte, cuando las pesadillas pasaron, ella escuchaba los sermones, a veces 5 a 6 sermones por día. Y lo que hacía era esto. Se dio cuenta que la victoria ya estaba obtenida, que no iba a volver a luchar con el enemigo que la atacaba, sino avanzar hacia adelante en el propósito de Dios. Y que llega un momento donde el mismo enemigo que la estaba persiguiendo y la imposibilidad en la que estoy caminando
Dios va a crear un camino donde no hay camino y va a ahogar a ese enemigo y me va a liberar a mí. Y me va a hacer libre, libre de hecho, no solo libre, sino libre de hecho, libre permanentemente. Y esas pesadillas se fueron. Esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de no pertenecer en la iglesia, en Tri-Cities, en esta iglesia. Siento como que nadie me ama. Esos sentimientos, no puedo hacer amigos, no puedo hacer dinero, no puedo ser buena en ningún trabajo. Todas esas cosas se fueron. A veces no es la iglesia, a veces no es el lugar, a veces tú estás llevando algo. Y estás en alguna clase de batalla que una vez que se rompe, el mismo lugar en el cual tú desprecias se vuelve un lugar placentero. Y Dios cambió su vida. Quizás hay alguien aquí hoy y está enfrentando el mar rojo, está enfrentando la imposibilidad. Dios quiere, y este es mi mensaje para ti, Él quiere hacer un camino donde no hay camino. Para Jonás, Él proveyó de la ballena. Para Jesús le dio poder de caminar en el agua. Para los discípulos les dio un bote. A Pablo le dio las piezas del naufragio para nadar. A los israelitas, Dios les hizo un camino donde no había camino. A veces Dios utilizará a alguien, utilizará medios naturales, pero otras veces Él simplemente, sobrenaturalmente, abrirá la puerta donde no ha abierto ninguna otra manera. Yo todavía creo en un Dios que mueve montañas, todavía creo en un Dios que responde oraciones, todavía creo en un Dios que responde las oraciones de mamá, todavía creo en un Dios que salva a los prodigios y creo en un Dios que salva a alguien testarudo y ateísta, ateo. Todavía creo en un Dios que rompe maldiciones y rompe hechizos. Todavía creo en un Dios que libera a la gente de una legión de demonios. No sé tú, pero yo creo en este Dios y su presencia que está en este cuarto hoy. El hermano John de China, si nunca leíste un libro llamado El Hombre Celestial, te lo voy a recomendar. Inspirará tu fe cristiana. Algo le pasó al hermano John. Lo arrestaban muchas veces y lo ponían en la cárcel por la causa de Jesús. Y no una, sino muchas veces. Y el hermano John sobrenaturalmente pudo escapar de la cárcel y dejar escapar a su hermano. Jesús hizo esto por él. Y la última vez que estuvo en China, rompieron sus piernas. Pero incluso entonces, si Dios abría la puerta, él no podría escapar. Y el Señor lo lleva al ayuno por 76 días en agua. No deberías hacer esto, es algo sobrenatural, a menos que Dios te lo diga sobrenaturalmente. En el día 76, Jesús dijo, hoy saldrás de la cárcel. Él dijo, Señor, gran idea. Hay un solo problema. Mis piernas ya no funcionan. Él dijo, ahora tú saldrás de cárcel. Pero Señor, hay un solo problema. Mis piernas, número uno, hay 6 capas de seguridad. 6 tipos de puertas que tengo que pasar. Te he visto hacerlo antes, no dudo de esa parte, pero el problema de ahora es que mis piernas no funcionan. Y el Señor le dijo, levántate de tu cama. Las piernas no comenzaron a funcionar hasta que no las puso en el suelo. Las puso en el suelo y las piernas quebradas, él no podía entender cómo. Lo llevaron a través de la primera puerta. Y él no lo vio, él simplemente pasó a través del guardia y no lo vio. Lo llevó a la segunda puerta, pasó directo y no lo vio. La seguridad no se activó. A través de la tercera, cuarta, quinta y la sexta puerta, que era la última, él no se da cuenta que sus piernas quebradas no le duelen y él camina. Y camina y pasa a la última puerta. En el momento en que sale, dice, es solo cuestión de segundos y la seguridad será activada y se darán cuenta que ya no están en su celda. Hay un taxi que abre la puerta y dice, te he estado esperando, entra. Entra al taxi. El conductor del taxi ya sabe a dónde llevarlo, lo lleva a una casa y en esa casa dicen, el Señor nos dijo el minuto en el cual tú entrarías y habría otro auto. Y así es como salió de China y hasta hoy todavía predica el evangelio y todavía está con Dios. Dios puede hacer un camino donde no hay camino. Si Dios puede hacerlo en China, puede hacerlo en Everett. Si Dios puede hacerlo para los israelitas, para una nación, puede hacerlo para tu familia. Puede hacerlo para tu matrimonio, puede hacerlo para tu salud, puede hacerlo para tu negocio y para tu ministerio. Si Dios te llamó
a ir a Canaán y el mar rojo está enfrente tuyo y el faraón está detrás tuyo, Dios no te mintió sobre Canaán. Dios no exageró sobre Canaán. Dios no fue atrapado en una sorpresa. Dios sabía todo aspecto de lo que iba a pasar. Y Dios está planeando hacer un camino donde no hay camino. Jesús y su nombre, Él es el camino. Él hace un camino donde no hay camino. Recuerdo una pareja que hace 2 años dejó nuestro ministerio. Un joven que fue liberado del ministerio para tomar tiempo para trabajar en su matrimonio. Un matrimonio que era muy difícil en ese momento. Yo estaba viendo en primera persona cuán difícil era y puedo decirte honestamente, era como, solo Dios puede salvar este matrimonio. Nadie más puede ayudarlos. Había tanto drama, dolor, abuso, negatividad en los corazones de esta gente que se habían enfriado tanto. Yo miré y dije, honestamente, lo mejor que pueden hacer es simplemente separarse. Él es liberado y dijo, bueno, sí, trabajaré en mi matrimonio. Al siguiente día, que es liberado para esto, él pide divorcio y dice, se acabó. Su esposa entra en pánico. Recuerdo que ella llama y dice, pastor, ¿qué hago? Yo pensé que él iba a dejar su posición, esta oportunidad de ministerio, para poder trabajar en el matrimonio y ahora se está queriendo ir. Tengo 2 hijos. Tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Y le dije, déjalo ir. Él ya se hizo la idea y no vas a detenerlo. Déjalo ir. Y entiérralo en tu cabeza y ponlo en manos de Dios. No le pidas a Dios restauración. Confía en Dios por la resurrección. No le dije lo hará, dije quizás pueda dar resurrección a este matrimonio. Ella lo dejó ir. No digo que esta es una situación para todo el mundo, pero la persona completamente que se fue, su corazón estaba tan enfriado, estaba más frío que Alaska su corazón. Lo siguiente que pasa, este hombre entra en una espiral de autodestrucción. Empezó a hacer las cosas que siempre había querido hacer, pero no podía, porque estaba en este matrimonio. Una cosa lleva a la otra y se encuentra en un lugar muy, muy oscuro. Ella lo dejó ir, ella volvió a la iglesia, empezó a servir a Dios y honestamente no veía ninguna manera de que esta persona fuese a volver, excepto cuando intentó quitar su vida 2 veces y Dios sobrenaturalmente lo protegió. Él estaba en la ducha, tomando una ducha, y Dios vino a la ducha y lo encontró tan poderosamente que toda defensa que este hombre tenía, y yo lo encontré después, Dios sobrenaturalmente, como las paredes de Jericó, destruyó. Salió de esa ducha totalmente transformado. Llamó a su esposa, rompió los papeles de divorcio, llamó a todos sus parientes y se arrepintió. Dijo, no tienes que aceptarme, quiero ser un padre para estos hijos. Volvió a Cristo y cuando lo encontré, me di cuenta que su corazón y sus ojos eran distintos. Y esta mujer dijo, Dios hizo un camino donde no había camino. Quizás tu matrimonio está ahí hoy. No hay ningún modo de que tu marido o tu esposa esté abierto al Evangelio. Quizás tus hijos están ahí hoy donde absolutamente han dicho eso, nunca aceptarán tu religión. Tú estás loco y tú estás ahí hoy. Quiero decirte algo, si Dios te dio una promesa que es tú y tu casa servirán al Señor, eso es tu Caná. Tu mar rojo está de camino al Caná. Voy a decirte algo en lo que Dios se especializa, en hacer un camino donde no hay camino. Dios puede usar un sueño, Dios puede usar a un amigo, Dios puede usar una visión, Dios puede usar una motocicleta. Pero Dios tiene un modo de llegar a la gente que tú no puedes alcanzar. Dios tiene un modo de contactar a la gente con la que tú perdiste contacto. Él hace un camino donde no hay camino. Una joven mujer que estaba involucrada en un accidente de auto. Alguien vio el testimonio y quedó paralizada. Y el doctor dijo, básicamente pasarás el resto de tu vida así. Acostúmbrate. Consigue una silla de ruedas. Y sus padres dejaron su trabajo para cuidarla el resto de su vida. Y ella dijo, no compraré una silla de ruedas porque ella pensaba, extrañamente, que no solo no la necesitaría, sino que un día volvería a caminar.
La traen a la conferencia de Race to Deliver. Es la conferencia que hacemos de sanación y liberación. Alquiló la silla de ruedas para poder venir a la conferencia. Y hay gente que viajó con ella en el avión que puede testificar lo que estoy diciendo. Y la trajeron por 6 meses. Había tenido que estar comiendo con una pajita, con un sorbete. Y tiene que ser bañada por su familia porque había perdido movilidad. Del cuello para abajo era básicamente un vegetal. Viene a la reunión. Y no fue que alguien la tocó. De hecho, fue un grupo de gente en el lobby que tuvo suficiente cuidado por orar por ella. Y 40 minutos después de la oración empezaron a ver nervios. Y empezó a sentir cosquilleo en sus dedos. Comenzó a poder mover sus manos. Se paró de la silla de ruedas por su cuenta. Fue a McDonald's. No sé por qué McDonald's fue su primera elección. Yo hubiera dicho Chick-fil-A, pero no teníamos en Tri-Cities. Va a McDonald's y por primera vez en 6 meses, ella come no por una pajita, no por un sorbete, sino con sus manos y su boca. Dios puede hacer un camino donde no hay camino. El Dios que vinimos a alabar hoy es ese Dios que puede hacer eso. Quizás estás aquí hoy y tienes un ministerio, tienes un llamado de Dios. Dios te dio un llamado. Dios te dio un sueño, una visión para tu ministerio. Pero donde estás, absolutamente parece que no hay camino para ese ministerio. No hay oportunidades para ese ministerio. Y no está yendo a ningún lado. Sé cómo eso se siente. Porque cuando nuestra iglesia empezó y nuestro pastor nos dio esa visión y luego yo personalmente recibí esa visión para mí mismo también. Por una década, yo diría más de una década, nuestro ministerio no experimentaba ninguna revelación, no había crecimiento. Habían quizás 2 años sin bautismos. Y yo predicaba tan intensamente como hoy, más fuerte que ahora. Y yo era creativo al máximo de mi habilidad. Traje un cerdo al servicio de juventud porque quería convencer a los cerdos de que verse bien pero sin sabiduría es como un cerdo con un aro dorado. Lo que no me imaginaba era que el cerdo iba a apestar. Todo el mundo estaba en el servicio de juventud con la nariz tapada y decir, ¿sabes? Tuve que cambiar mi mensaje. La actitud es como un hedor. No puedes verlo, pero todo el mundo lo puede oler. Y tuvo que terminar el servicio. Hicimos todo clase de desafío, todo caso de cosa, pero no veíamos el fruto. Y honestamente decía, la promesa de que alcanzaríamos a miles o a millones no estaba llegando porque era como un Caná, pero enfrente el Mar Rojo. Había una imposibilidad. La gente nos veía y decía, es porque estás en Tri-Cities. Ven a Seattle y tendrás una gran iglesia. Pero el reino de Dios no crece cuando mueves dinero de ahorro a cuenta corriente. No estamos tratando de hacer crecer la iglesia, sino el reino. No queremos hacer otra cosa que poblar el cielo. Entonces, este lugar, Tri-Cities, ¿quién va aquí? Bueno, Dios nos ubicó ahí. Tri-Cities es un cementerio, nos decían, porque en Tri-Cities, en 20 años, tuvimos 3 iglesias rusas, solo 2 familias de 3 iglesias rusas en 20 años vinieron a nuestra iglesia. Una se fue por divorcio y la otra por adulterio y la otra por algo más. No eran familias con la mejor reputación, pero bueno, los amamos. El Mar Rojo, no hay manera. La gente dice, es por causa de tu acento, es causa de tu herencia eslávica. La gente americana no vendrá, tienen miedo, mira lo que está haciendo Putin. Sí, y cuando la gente piensa en ustedes, eso es lo que piensan. Porque en el momento nadie sabía la diferencia entre ucraniano y ruso. Ahora todo el mundo conoce esta diferencia. Nadie vendrá a tu iglesia. Son muy jóvenes, son muy radicales, expulsan demonios, hablan de cosas que a la gente le parece muy ofensivo. Esto nunca despegará. Pero tienes que entender, si Dios te dio una promesa, si hay una herencia de Caná que te corresponde, pero encuentras resistencia del Mar Rojo, Dios hace un camino donde no hay camino. Y Dios hizo ese camino. Y yo recuerdo cuando el primer joven que fue salvado, ese joven que es mi hermano, mi primo político, ¿existe algo así? Bueno, él se casó con mi prima.
Su nombre es Luis. Y de hecho, David, ¿dónde está David? David es quien lo evangelizó en el sauna. David en ese momento volvía de África, él había sido liberado de las drogas y sabes, David es muy sólido, quizás muy sólido. Y entró al sauna y él evangelizaba todo lo que se movía. Gente, objetos, plantas, todo. Esto sucedía que Luis estaba sentado ahí y Luis estaba contemplando terminar su vida adicto a las drogas y luchando con esto. Y David va a Luis en el sauna y le dice, hey, tengo que decirte. Y en ese momento, David está mucho más calmado ahora. En ese momento, si David abría su boca, él no la cerraría por 30 minutos sin parar. Incluso así, él caminaría detrás tuyo y hablaría. Incluso si lo veía en el gimnasio, yo le evitaba. Y cuando le hablaba a otra gente, yo decía, asegúrate de no decirle que vienes a nuestra iglesia. Dile que vas a otra iglesia. Porque él hablaba y hablaba y hablaba. No tenía ninguna vergüenza. Y le decía a la gente, yo era un adicto, yo estaba loco y Jesús me liberó. Él va a Lewis en el sauna y le dice, le habla y le habla y le habla. Se supone que deberías estar ahí 15 minutos, pero el testimonio de David son 30 minutos. Pobre Lewis está muriendo en el sauna. Y David no lo deja ir. Y Lewis está siendo amable, no lo quiere interrumpir, está haciendo su presentación religiosa. Y David habla y habla y habla y habla hasta que Lewis se da cuenta de que si no acepta a Jesús, se iba a morir en un lugar así. Lewis dice, perdón, tengo que ir. Y debe estar así como, sí, puedes ir ahora. Lewis se va y 2 meses después viene a David y le toca en el hombro y le dice, ¿recuerdas esa vez que casi me matas en el sauna con tu presentación religiosa? Bueno, yo iba a terminar mi vida, pero no lo hizo. Algo pasó con lo que compartiste. No sé si fue el calor o el mensaje. Pero dejé las drogas por 2 meses. ¿A dónde vas a la iglesia? Esto fue un martes o un miércoles. Y Lewis aparece. Y él sobresalía porque era la primera persona nueva en la iglesia. Cuando ves a una persona nueva, lo resaltan. Doy un llamado a la salvación y Lewis, tímido, levanta la mano, da su vida al Señor. La semana siguiente, Lewis trae a 2 de sus compañeros de trabajo y otro da su vida a Jesús. Y otro da su vida a Jesús. Desde ese miércoles en adelante no recuerdo un servicio en los últimos 8 años de que alguien no fuese salvado. Algo se abrió en nuestra iglesia. Dios hizo un camino donde no había camino. Dios hizo un camino donde no había camino. Hungry Generation no es algo especial. Lo que es especial es Dios. Y Él te da una promesa. Y hay un problema natural. Ni siquiera hablo de un problema demoníaco. Hablo de un problema natural y Dios tiene soluciones para estos problemas tanto como para los demoníacos. Dios tiene un camino y a veces como lo hace Él. Él junta al Mar Rojo y al Faraón y los ahoga juntos. A veces Dios abre lo natural y ese lugar para que lo sobrenatural, lo demoníaco sobrenatural, muera en esto. Cosas que quiero compartir prácticamente para tener en mente. Escriban esto si están tomando notas. Dios te trajo aquí. Él te ayudará a atravesar. Dios te trajo a esto. Él te llevará a través de esto. En el versículo 11, y ellos dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Quiero que notes esto. Nos has sacado. Nos has tú sacado a nosotros. Wow. Moisés no lo sacó, Dios lo hizo. Ve, cuando estás enfrentando una situación imposible, siempre tendrás amnesia de lo que hizo Dios hasta este punto. El diablo bloqueará tu memoria y tú comenzarás a decir, oh, es porque yo me traje hasta este punto. Es mi padre, es mi esposa, es mi marido. Siempre le darás crédito por las 10 plagas a alguien más. Cuando le das crédito a lo que Dios ha hecho hasta este punto. Pero en realidad Moisés no los llevó al Mar Rojo, sino que fue Dios el que lo hizo. Mira, el miedo siempre te dirá, tú te llevaste a esta situación. Pero la fe te dirá, Dios me trajo aquí. Y yo confío que Él me hará atravesar esto. Moisés no te sacó de Egipto. Deja de culpar a Moisés. Moisés no trajo las carrozas del faraón. Deja de pedirle su salvación. Dios te trajo aquí y Él te atravesará por esto. Trajo tu familia aquí
Él guió tu vida, todo este camino hasta aquí. Y algunos dudan y dicen, no sé si fue Dios, porque si hubiera sido, nunca me hubiera llevado al Mar Rojo. Bueno, mira, la cosa con Dios es que Él no te lleva al Mar Rojo, Él te lleva a través del Mar Rojo. Pero a veces te lleva ahí y hasta que tú comienzas a ver su salvación, te sientes atrapado y lo primero que el diablo te dirá es, tú te trajiste aquí. No, yo no me traje a mí mismo aquí. Es Dios quien me salvó, es Dios quien me santificó, es Dios que me mantuvo hasta ese punto de mi vida. No estoy tomando nada de crédito, no estoy culpando a Dios, estoy confiando en Dios. Y sé que Él me trajo hasta este punto, Él trajo a mi negocio hasta este punto, Él trajo a mi familia hasta este punto y yo confío en Él para traerme y para ayudarme a atravesar. Lo segundo que quiero resaltar es que Dios no te trajo aquí para ahogarte. Él te trajo aquí para ahogar a lo que te persigue. El Mar Rojo no fue donde Dios planeó ahogarlos. Es donde Dios planeó una sorpresa para el faraón. Voy a decirlo nuevamente. El enemigo te mentirá y te dirá, cuando tú ves el Mar Rojo, ellos pensarán que ese es el funeral para ti. Hay un funeral que pasará en el Mar Rojo, pero no es el tuyo. Será el funeral de tu orgullo, de tu ansiedad, el funeral de tu independencia, el funeral de tus ofensas, el funeral de las cosas que el enemigo ha puesto en ti. Y Dios dice, este es el Mar Rojo, no te ahogarás aquí, sino que te limpiarás aquí. Este fuego no te matará, pero te podará, te purgará. Sacudiré cosas de ti cuando atravieses esta temporada de fe, esta temporada de confiar en mí. Voy a romper algunas cosas, voy a soltar algunas cosas. Te haré una persona distinta por causa de esto. Siento como que me estoy predicando a mí mismo esta noche. Él no está planeando ahogarte. Él está planeando ahogar al faraón. Tres niños hebreos. No está planeando quemarlos en esa hoguera. Está planeando quemar sus cuerdas. Saldrán sin olor a fuego, pero las cuerdas que tenían ya no las tendrán más. Porque las cosas que tú le pides a Dios que quite, y Dios dice, tengo un lugar perfecto donde esas cosas no pueden atravesar. Tú atravesarás, pero no las cosas esas. Ahogaré a ese faraón. Quemaré esas ataduras y te liberaré. Que alguien le dé a Dios alabanza. Si tú crees que Él te traerá, que Él te atravesará por esto, si tú crees que Él no te ahogará, pero que Él te limpiará, Él te purificará. ¿Puede alguien decir amén? Quiero ver nuevamente el versículo 13. No temáis, estad firmes. Alguien diga, estad firmes. Escriban esto. Antes de poder caminar en fe, debes aprender a estar firme en la fe. No podían caminar en el Mar Rojo hasta que Dios les pidió que se paren frente a esto en fe. No en miedo, sino en fe. Tú tienes que estar firme. Mira, lo que el miedo hace, el miedo sacude tus emociones. El miedo pinta siempre los peores escenarios imaginables. El miedo se mete con tu perspectiva porque al mismo tiempo en el que están las carrozas del faraón viniendo, también hay una nube de Dios en el medio de esto. Y esto no fue una nube que tú puedes ver todos los días. El fuego que tenían, esto no era un fuego natural, era algo sobrenatural de Dios, justo en el medio. Mira lo que hace el miedo. El miedo te causa a obsesionarte con la carroza del faraón en vez de enfocarte en el fuego sobrenatural de Dios que está ahí. Eso es lo que el miedo hace. El miedo te causa cambiar tu confesión y en vez de decir Dios me tiene, Él me ayudará a atravesar, Él traerá a ese marido, Él traerá a esa liberación. Dios me verá atravesar. El miedo dice, Moisés, deberíamos haber muerto en Egipto. Deberíamos haber hecho esto. El miedo cambia tu perspectiva y el miedo cambia tu confesión. El miedo pinta el peor escenario posible. ¿Sabes de qué deberías tener miedo? Del miedo. El miedo es mortal porque el miedo paraliza tu habilidad de actuar en confianza. El miedo exalta tus circunstancias por sobre de Dios. El miedo exalta al Mar Rojo por sobre la promesa de Dios de que tú verás a Canaán. El miedo te hace sentir como 400 años estuvimos en atadura, los siguientes 400 años estaremos en atadura. El miedo exagera la realidad. La fe exalta a Dios. La fe dice,
grande es su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Su nombre es Jehová Rafa. Su nombre es Jehová Nifi. La fe exalta a Dios. El miedo exagera tus síntomas. El miedo exagera tu cuenta de banco financiera. El miedo exagera tus sentimientos. Siempre exagera todo. ¿Por qué? Porque todo lo que has experimentado no puede ser cambiado con un toque del favor de Dios. Todo lo que ves no puede ser cambiado sin un toque del favor del Creador. Dios puede cambiar tu ministerio, Dios puede cambiar tu matrimonio, Dios puede cambiar a tus hijos. Por eso, no permitas que el miedo exagere la realidad. Sí, tu hijo toma droga, pero Dios libera a la gente de las drogas. Sí, ellos encontraron cáncer en tu cuerpo, pero no eres la primera o la última persona que derrotó esta enfermedad. Dios puede curar todo. Y sí, es una enfermedad mortal, pero Jesús derrotó a la muerte. Su nombre es exaltado por sobre todo nombre. Exalta a Jesús. No exageres tu situación. Es el faraón fuerte y grande, sí, pero tú tienes fuego en tu nube. Tú tienes una nube de Dios contigo. Puedes enfocarte en esa nube. Puedes enfocarte en ese fuego sobrenatural, ese fuego que consume. El fuego que trajo las 10 plagas y derrotó al faraón. Un fuego que puede mantenerte vivo en el desierto. O donde puedes escuchar el sonido de las carrozas aproximándose. Para de exagerar. Comienza a exaltar. Exalta a Dios. Tu perspectiva cambia cuando tú exaltas a Dios. Cuando exaltas a Dios, dirás, yo soy débil, pero soy fuerte en Dios. Que los pobres digan, soy bendecido. No se trata de decir todo, quejarse, confesarse. No se trata de hablar de una palabra de fe. Estoy diciendo, cuando ves la nube, pon tus ojos en ese fuego. Cuando ves el fuego, que tus ojos se prendan fuego y que tu boca comience a ser tocada por el fuego del Espíritu Santo. Por eso lo primero que le pasa a la gente cuando es llena del Espíritu Santo es que comienza a hablar en lenguas. Cuando eres lleno de miedo, no paras de quejarte. Comienzas a andar describiendo el peor escenario posible. No lo lograremos, no tendremos suficiente. Siempre pasa así con nosotros y es tu culpa. Es esa clase de oratoria que no hace la situación mejor, sino que complica las cosas. Y todo al mismo tiempo que la nube está justo en el medio. La presencia de Dios está en tu alcance. Estoy hablando de un Dios que derrite montañas. Estoy hablando de un Dios que dice que haya luz y hubo luz. Estoy hablando de un Dios que eleva a los muertos. Estoy hablando de un Dios que crea galaxias con el sonido de su voz. Ese Dios está en tu nube. Y todo de lo que hablas es de las carrozas del faraón. Si quieres moverte en fe, tienes que primero aprender a pararte en la fe primero. Hay cosas en tu vida que no tendrás pasos de fe. Ningún paso de fe. No hay nada que puedas hacer. Dios no te está mostrando. Tienes el reporte de un doctor. No hay ninguna habilidad, incluso de tomar ningún paso. Tienes una situación financiera. Has hecho todo lo que puedes y no hay otro paso más para tú. ¿Qué haces? En fe, si no puedes dar pasos, bueno, estar parado, estar firme. Y eso es lo más difícil para hacer cuando estás en pánico. Es lo más difícil de hacer cuando hay una guerra dentro tuyo. Y Moisés vino y dijo, sé que quieres hacer algo, pero justo ahora la fe requiere que tú estés firme. Porque solo la fe puede parar la tormenta. La fe primero enseña a dormir en la tormenta. Pedro entró en pánico en la tormenta y Jesús dice, es poca tu fe. Jesús durmió en la tormenta y luego Jesús detuvo la tormenta. Dios nunca confiará que tomes pasos hasta que primero puedas estar firme. Cuando todo lo que quieres hacer es todo y cualquier cosa porque hay pánico, por causa de la desesperación, tengo que hacer algo, tengo que asegurarme de que algo pase. Incluso cuando nada está pasando, no tienes un barco, el mar rojo se está abriendo, no hay nada que puedas hacer donde no puedes hacer todo. ¿Qué deberías hacer? Estar firme. Eso es la fe. En un mal día, en Efesios 6, dice, después de hacer todo, estate firme.
El infierno está rugiendo, el diablo está tirando su mejor ataque, se está acercando. Tengo que hacer algo. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Mantén tu terreno. Mantén tu terreno. Mantente firme. Mantente firme. ¿Sabes qué es interesante? Pedro, que estaba en el barco, que no podía quedarse quieto. Eventualmente su fe creció. Recuerda el libro de Hechos, cuando lo arrestan, y la Biblia dice que al siguiente día estaba por enfrentar el juicio, y cuando el ángel viene a la prisión, ¿qué estaba haciendo Pedro? Ahora la fe de Pedro es igual a la del Salvador. 16 personas lo arrastraron. Él está por enfrentar la ejecución mañana, y adivina qué es lo que hace Pedro. Está durmiendo una siesta. ¿Cómo podrías dormir si vas a ser ejecutado? La fe que puede permanecer es la fe que dará pasos. Es la fe que te puede dar quietud en la situación más ridícula e imposible. ¿De dónde sacas esa fe? No la obtienes teniendo fe en ti mismo. Tienes que fijar tus ojos en la nube en vez de en la carroza. Es decir, tengo la nube, la presencia de Jesús, la promesa de Jesús. O puedo enfocarme en el enemigo y en lo que dice y hace y lo que pasa en mi vida, sea demoníaco, natural o lo que sea. Puedo enfocarme en la promesa y en el momento en que lo hago, primero me da paz. La gente confundirá esto por inactividad, vagancia, lo que sea, pero cuando el infierno se abre, estar quieto requiere mucha fe. ¿Puede alguien decir amén? Y la otra parte que quiero resaltar es esta. Si tú vas adelante en la fe, Dios irá atrás en poder. Mira, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me llamáis? Di a los hijos de Israel que marchen. Y mira lo que pasa 4 versículos más adelante. Y el ángel del Señor que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Esto es lo que pasa cuando tú te mantienes en fe, confiando que Dios no te trajo aquí para ahogarte, te trajo aquí para hacerte atravesar. No sé cómo. Puede ser un barco, un pez, o puede que tengas que aprender a nadar, pero Dios hará un camino donde no hay camino. ¿Puede alguien decir amén? Y tú confías en Dios. Tú no te trajiste a ti mismo aquí. Dios guió mi vida hasta este punto. Él me trajo aquí. Él no me trajo aquí y perdió la dirección. Dios no es como Google Maps, que simplemente pueden perder la navegación. No, Dios no pierde la navegación. Dios te trae aquí y debe haber una razón. Que Él no te dice, no estoy seguro cuál es, estar firme. Hasta que Él te dice que marches hacia adelante. ¿Y a dónde marcho? Hacia lo desconocido. Eso da miedo, no sé qué va a pasar, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando das un paso de fe, Dios se mueve hacia atrás para comenzar a protegerte. Dios, que fue antes de ellos, dice la Biblia, Él empezó a ir hacia atrás. Y las carrozas de Faraón empezaron a dejar de funcionar. La Escritura dice que toda la noche Faraón avanzaba pero no podía tocarlos. ¿Por qué? Porque cuando te mueves en fe, Dios se mueve en poder. Cuando te mueves en fe, puede que no lo veas al principio, pero Dios comienza a eliminar las carrozas. Comienza a generar lucha en el campamento enemigo. Lo que parecía como que no lo lograrías, en realidad es el enemigo es quien no lo va a lograr. En realidad, serán tus circunstancias que serán cambiadas. ¿Por qué? Porque Dios se moverá en poder cuando te mueves en fe. Dios no se mueve por tu humor. Dios no se mueve por tu negatividad. Dios no se mueve ni siquiera por tu oración si le falta fe. Lo que complace a Dios es la fe, porque la fe dice a Dios, yo confío en ti. No puedo verte, pero confío en ti. La fe dice, Dios, en tus heridas soy sanado. La fe dice, eres exaltado más allá de cualquier reporte médico. Eres exaltado más allá de cualquier economía. Tú eres mi Dios y mi fe te exalta. Y cuando exaltas a Dios, Él se sienta entronado en las alabanzas de la gente. La fe honra a Dios y Dios honrará a la fe. La Biblia dice que no puedes complacer a Dios sin fe. Y para muchos de nosotros el problema, cuando vinimos a Estados Unidos, por ejemplo, tuvimos que aprender un nuevo idioma. No podíamos hablar en ruso aquí si querías que las cosas pasen. Sé que en Seattle hoy por hoy quizás puedes hacerlo, pero
En la mayoría de los lugares no podías, tienes que aprender un nuevo idioma. Cuando vienes al reino de Dios debes entender que Dios habla un nuevo idioma. Su idioma no es la negatividad, su lenguaje no es ser realista, su lenguaje es la fe. Aprende este lenguaje y al principio puedes estar hablando como muchos de nosotros. Estar aprendiendo inglés abre la puerta, abre el tren. Hablas con un acento muy pesado de negatividad, de pesimismo, pero al mismo tiempo estás intentándolo. Y quizás terminas como Pedro. Hablas en fe, pero fe muy pequeña, con miedo, con pánico, pero luego vas al libro de Hechos y ves que ahora Pedro habla fluentemente en fe. Están a punto de ejecutarlo y Pedro está durmiendo. El ángel lo despierta y le dice, ¿por qué? Porque la fe que está firme y la fe que toma pasos de fe. Para nosotros, para abrir este campamento en Everett, fue un campamento de fe. Comprar la nueva propiedad ahora que estamos remodelando es un paso de fe. Para hacer lo que hacemos requiere pasos de fe. Dios se mueve en poder cuando tú te mueves en fe. Esto quiere decir, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué es distinto para ti que para mí? Quiero darte el coraje hoy de que Dios no exagera, no miente cuando Él te da esa promesa. Dios es verdadero con su palabra. Quizás todo lo que has conocido es la decepción y hoy quizás estás escuchando con un oído como, sí, Vlad, no me eleves la esperanza. No, mi objetivo ya pasó esto. Quiero fortalecerte. Quiero fortalecer tu fe. Jesús no sanaba a la gente porque Él era poderoso. Siempre les dijo, de acuerdo a tu Dios. ¿No ves a Jesús diciendo, porque soy Dios? Sabemos que Él sana porque Él es Dios, pero siempre le da a la gente un complemento para su fe. ¿Por qué? Porque Dios es honrado cuando la fe es encontrada. Dios es honrado cuando la fe es encontrada. Hónralo con tu fe. ¿Qué mar rojo estás enfrentando hoy? Dios puede hacer un camino donde no hay camino. Dios dice, si mantienes tu paz, voy a luchar por ti. Vas a tener un testimonio de tu revelación por la gloria de Dios. Vas a tener un testimonio un día cuando una joven llamada Génesis está casada al hijo más joven de nuestro pastor de juventud y Génesis le dio la vida a Jesús. Y Génesis, como muchos de nosotros, comenzó a orar por su familia. Y era un mar rojo porque la familia no quería saber nada con Cristo. La familia no quería, pensaban que estábamos locos. Empezaron a limitarla, de hecho, de venir a la iglesia. Y luego su madre le da la vida a Jesús. Y luego, después de su madre, en el funeral, recuerdo, yo prediqué en un funeral y el padre, que era un alcohólico, le da su vida a Cristo esa noche. Y esa fue la última vez que bebió. Y han pasado varios años. Y está sirviendo fielmente. Y el otro hermano, y el primo, y luego el otro primo, y luego el otro. Hubo un joven que se convirtió en un interno y algunos días lo invité a mi casa, estaba haciendo algo de trabajo y dije, ¿qué está pasando esta noche? Estamos liderando un grupo de estudio bíblico en mi familia. La familia que hace algunos años era el mar rojo y ahora, donde no había camino, hubo un camino y se reúnen. Ni siquiera tenemos grupos los jueves a la noche. Hicieron su propio grupo de estudio bíblico donde todo el mundo va en la familia. Dios puede hacer lo mismo en tu familia. Dios quiere hacer lo mismo en tu matrimonio. Dios quiere hacer lo mismo con tus hijos. Sé que me estás viendo diciendo, Vlad, no entiendes cuán profundo es este mar rojo. Pero quiero recordarte cuán profundo es su amor por ti, cuán grande es su poder hacia ti. Y Dios no hará su obra sin primero permitir un trabajo dentro tuyo de fe y de romper la negatividad y romper el miedo y causarte ser la persona que tú siempre quisiste ser, creyente. No somos gente que siente, somos creyentes. Pertenecemos a la casa de la fe, tenemos la palabra de fe, tenemos el espíritu de fe, tenemos el don de la fe, el espíritu de fe, la medida de la fe, y somos llamados a vivir una vida de fe. ¿Y qué hay mejor que vivir una vida de fe que cuando el faraón está marchando y el mar rojo está delante tuyo y la promesa de Dios parece tan lejos y parece que no ha hecho un camino? ¿Peleo contra el faraón o me rindo
corro y me ahogo, entro en pánico o me rindo. Y Dios dice, no tengas miedo, mantén tu terreno. No verás al faraón ahogar, verás la salvación del Señor. Si tú mantienes tu paz, yo pelearé por ti. Y el mismo faraón que ves hoy, ya no lo verás más. Llegará un día de victoria permanente. Llegará un día donde tu normal va a ser algo de lo que solo habías soñado. Llegará un día en el cual ya no más contarás cuántos días faltan en los que no has visto pornografía, pero no recordarás el día en el que esto pasó. Llegará un día en el cual no recordarás hace cuánto no has fumado. Será normal no fumar. Llegará un día en el cual el faraón esté tan atormentado que no volverá más. Ya no recordarás su victoria del pasado. Ya no vivirás más de cheque en cheque, sino que ya empezarás a ver éxito. Donde luchar en el matrimonio no verás más. Así dice el Señor. Y para alguien esta es la palabra de Dios. Dios te va a llevar a un lugar donde el faraón no llegará. Dios te llevará a un lugar donde tú lo verás nuevamente, donde tú verás la salvación de tu Señor, Dios. En nombre de Jesús.